Bueno, buenas a que se conecta el video. Vea, íbamos en que teníamos una superficie, ¿sí? Teníamos una superficie z igual a g de xy, ¿sí? Y que entonces nosotros a partir de esa superficie definíamos la región de integración. Y además que definíamos la región de integración, pues podíamos calcular el área de esa superficie y a partir de esa raíz que salía del área de la superficie, pues calculábamos toda la integral de línea. ¿Listo? Entonces, como calculábamos toda la integral de línea, o sea, pues haciendo la cuenta aquí de la superficie, tomando el f, una de las formas que vimos para poder calcular el flujo de f hacia afuera de la superficie o hacia adentro de la superficie era tomar el campo vectorial MNP, hacer producto punto con el gradiente de la superficie y dividir entre la norma del gradiente. ¿Sí? Eso fue lo que hice aquí. Esa puede ser una forma de calcular el flujo. ¿Cuál es la segunda forma de calcular el flujo? Pues como calculamos el flujo para integrales para integrales de línea, pues muy parecido lo vamos a calcular para integrales de superficie. Pues simplemente será el teorema de la divergencia. ¿Sí? Eso es lo que se va a llamar el teorema de la divergencia. Entonces, eso se escribe de la siguiente manera, así queda la definición escrita. Entonces, teorema de la divergencia, ese teorema es de Gauss. Teorema. Espere que esto está desconectado, con la no servía. Teorema de la divergencia de Gauss. ¿Qué es el teorema de la divergencia de Gauss? Lo mismo que hicimos con integrales, con las integrales que estábamos en el plano, exactamente la misma historia. Exactamente la misma historia. Solo que ya vamos a hablar es de un campo de tres variables, ¿sí? De tres dimensiones, I, J, K. Entonces sean M, N y P funciones diferenciables, es decir, que usted puede conseguir la derivada parcial de m respecto a x, la derivada parcial de n respecto a y y la derivada parcial de n respecto a z, sea S una superficie cerrada, cerrada y suave a trozos, y sea E D mejor, porque nosotros la pusimos D. Allá es N o P, ¿Dónde? M, N y allá P. arriba. M, No, N y P. pero en las derivadas. Derivada parcial de m respecto a x, derivada parcial de n respecto a y, derivada parcial... Ah, aquí es P, sí señor. Derivada parcial de P respecto a Z. Y de la región proyectada, por S en el plano. Entonces, si F es igual MI más NJ más P por K, y N es un vector, SN es N minúscula, y N es un vector normal saliente, o sea, hacia afuera,
es decir, hacia afuera. Recuerden que de la clase anterior nosotros dijimos o nosotros hablamos que no es lo mismo ir para adentro que ir para afuera. Sí, no es lo mismo entrar que salir. Sí, o sea, no es lo mismo si no es lo mismo que no es lo mismo usted cuando dice el cartelito en la puerta alar que empujar, ¿no? No es lo mismo. Aquí es lo mismo. O sea, aquí en ese sentido sí, o sea, no se puede calcular el flujo. O sea, acuérdese que nosotros entendemos el flujo. El flujo nosotros lo estamos entendiendo como ese ejemplo que les he puesto tantas veces del señor ese tapando la fuga. Ese, por ejemplo, sería un flujo hacia afuera. O sea, el vector normal para el cual estamos calculando el flujo, pues ese vector es saliente, ¿sí? Cuando el vector centrante, o sea, digamos, cuando usted tiene una especie de sumidero, o por ejemplo, piense usted en una partícula en un silo y que abre en la parte de abajo del silo. Sí, yo no sé si ustedes conocen, por lo menos, saben que es un silo. Sí, yo creo que sí, obvio. Silo de maíz, por ejemplo. Mire. A ver dónde hay, a ver si hay por aquí un silo de maíz metálico. ¿El contenedor? El contenedor, sí. O bueno, poner contenedor de maíz. No. Es que eso se llama silo, no sé, como silo industrial. La Porque torba sí, donde recogen el maíz o qué, profe. Esto. No, Para depositar. estoy hablando en términos industriales. Sí, o sea, un silo. Sí, entonces, por ejemplo, bueno, es que pues los hilos pueden ser obviamente pueden ser esferas, pueden ser cilindros, o sea, sí, cilindros circulares rectos, o pueden ser piramidales, o pueden ser un cono coronado por un cilindro circular recto y aquí abajo poner un cono. Estos son los más comunes para maíz porque pues es más fácil sacarlo o para alimento. Yo no sé si ustedes han visto, mire, por lo menos este tipo de silos. Sí, las arroceras también se utilizan mucho. Eso, o sea, este tipo de silos, por ejemplo, en la industria avícola, esos sí los conozco de primera mano, los voy hasta construirlos. Esos hilos para la industria avícola se usan así en forma de tolva abajo, pues para que usted eche el alimento allá y pues como queda en forma de tolva, pues le queda más fácil al sinfín para llevar la línea de alimento, ¿sí? O sea, y entonces pues se evita en la industria, pues se evita usted tener que empacar el alimento, tener que descargarlo y tener que pues distribuirlo o racionar los animales teniendo usted que usar el bulto, ¿sí? O sea, usted puede controlar la línea y pues obviamente es un proceso más automático, pues es un proceso que no lesiona tanto al trabajador porque pues también el trabajador no necesita estar cargándose los bultos todo el día, cargarlos, descargarlos, racionar las aves, entonces pues es un proceso mucho más económico, más que todo a largo plazo, porque claro, un silo de estos vale. Piense ahora que si usted saca aquí, o sea, si usted abre la compuerta aquí del silo abajo, pues ¿qué va a pasar con el flujo de todo el maíz o el alimento lo que hay ahí? Pues todo lo que está aquí arriba, en todo lo que está aquí arriba va a haber una especie de efecto sumidero. O sea que el vector normal, o sea, usted piense allá arriba, piense que usted abre la tapa arriba del silo. Cuando usted abre la tapa del silo y está descargando el silo, o sea, lo abrió bajo la compuerta, pues eso va a tener una especie de sumidero.
Sí, o sea, se va a ver un hueco ahí en la mitad que es pues el alimento que va saliendo, ¿me entiende? Como una licuadora, cuando está Algo, girando. eso, exactamente igual. Solo que la licuadora, la fuerza que hace la licuadora no, no saca el líquido, ¿sí me entiende? O sea, el líquido se queda metido dentro del recipiente. En cambio aquí usted lo está sacando, ¿sí me entiende? Entonces, el flujo, si usted mira el flujo por la parte de encima, o sea, si usted mira el flujo por encima, el vector normal va hacia adentro de la superficie. ¿Me entiende? O sea, el vector normal va hacia adentro porque es como, o sea, usted está viendo que se está chupando el material. ¿Sí? Perdón la expresión, pero si usted lo ve abajo en la tolva, o sea, usted lo ve en la tolva, al verlo en la tolva es un vector de salida. ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, señor. Entonces, ojo que hay que tener cuidado con el vector. Entonces, cuando estamos hablando del teorema de la divergencia, tenemos que tener cuidado dónde estamos mirando la superficie. Si la estamos mirando alrededor, si la estamos mirando por encima, la estamos mirando por debajo. Bueno, todo eso hay que mirarlo, hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué hace el teorema de la divergencia? En el teorema de la divergencia estamos asumiendo que el vector normal es hacia afuera. O sea, es donde usted abrió el silo. ¿Sí me entiende? O sea, usted está mirando el material o el flujo del material en la salida. ¿Sí? En la salida, entonces el vector normal ahí es saliente. ¿Sí? O sea, va hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden más o menos la idea? Ma- ¿No me Más o entiende menos. la idea? O sea, coge un silo y ábralo. Esa cosa está llena ya, así, tierra, lo que sea, cemento, lo que quiera. Eso está lleno. Usted abre la compuerta. ¿Cuál es el flujo del material que está dentro del silo, dentro del recipiente? ¿Hacia dónde va el flujo? Hacia afuera. Hacia afuera. Eso es lo que quiero que me entiendan. Estamos calcular la divergencia ahí, en ese ¿Y ese es el punto. vector n? ¿Cómo? ¿Ese es el vector n? Ese es el vector n, exacto. Digamos que nosotros no nos vamos a meter con el vector n, pero sí necesitamos entender si el vector n sale o entra, porque eso depende el signo de lo que nos dé la divergencia. Y entonces, si es un vector normal saliente hacia afuera, pues tenemos que la integral sobre la superficie de f.n ds, el flujo, es igual a la integral triple de la región proyectada en el plano, o bueno, en el espacio, de la divergencia de f de b. O sea, miren, el teorema de la divergencia me reduce, mejor dicho, el teorema de la divergencia es este mismo cálculo. La divergencia me permite calcular el flujo de la fuerza que le estoy aplicando, porque claro, ahí le estoy aplicando una fuerza, o sea, para que las cosas para que el maíz, el alimento, lo que sea, esté metido en el silo, de todas maneras, pues yo dependo de la gravedad. ¿Sí me entiende? O sea, para que el agua esté contenida en el vaso, el agua está contenida en el vaso porque hay una fuerza de gravedad que hace que las partículas de agua se queden contenidas dentro del vaso. ¿Me entiende? O sea, sin tener la fuerza de la gravedad, el agua no se queda en el vaso. El agua va a salir, las gotas de agua van a salir. ¿Me entiende? Lo que hace que las cosas se queden contenidas en el silo, pues es la fuerza de la gravedad. Esa es la fuerza F que yo estoy mirando. ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Bueno, de esa manera, pues entonces el teorema de la divergencia, el teorema de la divergencia pues permite calcular el flujo de esa fuerza de la gravedad hacia afuera. Entonces, volvemos otra vez al mismo cálculo, es la intensidad de fluencia o qué tan rápido sale
el material determinado por el flujo, determinado por la fuerza. Bueno, eso que calculábamos algunas clases anteriores. ¿Sí? Ejemplo. Ejemplo. Calcule. Profe, no sé si ¿Usó la esto pantalla? o la pantalla está congelada. Ya. Ejemplo. No, es que la tenía por ahí arriba. Ejemplo. Calcule el flujo o lo que llamamos intensidad de fluencia. Calcule el flujo de F igual XI más Y en J más Z en K donde S es la esfera, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 9. Sí, o sea, tengo el flujo F, o sea, tengo la fuerza F. La fuerza F está aplicada sobre esa esfera, o sea, digamos, usted tiene su material, está contenido en esa esfera. ¿Qué permite calcular el teorema de la divergencia? ¿Cuál es la tendencia después de aplicar esa fuerza que está ahí? ¿Cuál es la tendencia del fluido a romper esa esfera donde está contenido? O sea, supongo un balón, sí, un balón de lo que sea. Sirve el ejemplo para cualquier cosa. Bueno, que no sirve tanto porque pues como está el caucho adentro, pero bueno, suponga que se rompe uniforme. ¿Sí me entiende? O sea, usted tiene un balón. ¿Qué pasa con un balón cuando usted le echa demasiado aire? Sale por una grietica. Es que ese es el problema y por eso no sirve el ejemplo. Sirve más el de la bomba. O sea, usted coge una bomba de agua y échele agua. El agua va a salir. Sí, el agua va a salir. Pero entonces, ese es el problema con este tipo de ejemplos. Porque digamos que este tipo de ejemplos, cuando son esferas, hacen pensar que cuando se rompe, digamos, la esfera, ese flujo sale hacia afuera, pero en todas las direcciones al mismo tiempo. Sí, o sea, es como una explosión, como si explotara una bomba, o sea, una bomba de, ¿cómo decirlo? O sea, una bomba de esas de fuego, ¿no? O sea, de esas que dañan, ¿sí me entiendes? Una granada, ya me huele. Una granada sirve. La granada no explota por un ladito, sí, o sea, no es como un balón, ¿no? Ella explota para todos lados. Me acordé del... ¿Se acuerdan de hace poco el video ese que estaban... Espere. No, pero que ya no. Volvamos, sí. Entonces, ¿qué? O sea, usted tiene la esfera. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las granadas o de eso sí explota para todos lados. ¿Sí me entiende? Aquí lo estamos viendo así, o sea, que explota hacia todas las direcciones. En este caso, explota hacia todos lados. Eso me quiere decir que la fuerza N aplica en todos los lados también, ¿no? Claro, porque es una esfera. Ah, ok. Podemos llamarlo como una presión atmosférica uniforme, pero pues, entre comillas. Más o menos, sí. Digamos que, Okay. que una especie de velocidad a la cual la presión a la que usted está ejerciendo en el artefacto hace que explote. Más o menos así. Ah, ok, listo. Entonces, pues, esto se puede calcular con teorema de la divergencia. Y resulta que, bueno, usted tiene la superficie pues es la esfera, y usted tiene el flujo. Entonces, usted lo único que tiene que hacer, pues, es calcular divergencia de F. Pues, ¿cuánto es la divergencia de F? Pues es la derivada parcial de M respecto a X más la derivada parcial de N respecto a Y más la derivada parcial de P respecto a Z. Pues eso que le da, pues la derivada parcial de M respecto a X le da 1, la derivada parcial de N respecto a Y le da 1 y la derivada parcial de P respecto a Z le da 1, o sea que la divergencia es 3.
¿sí? ¿Qué implica Sí, esto? ¿Cómo? no, sí, diga. ¿Qué implica esto? Esto implica que el flujo, o sea, esa velocidad más o menos entre comillas que usted está mirando de la explosión, pues ¿qué le va a dar? Le va a dar la integral triple sobre la esfera, ahorita la miramos sobre la esfera, de 3 dB sobre la esfera S. ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea? Pero entonces, como es una esfera, pues usted lo puede hacer por coordenadas esféricas. ¿Te acuerdas que si usted hace esto por coordenadas esféricas, pues la esfera esta con radio 3, pues será ρ igual a 3. Pero si ρ es igual a 3, o sea, tenemos la esfera ρ igual a 3, es porque usted tiene que teta se mueve de 0 a 2pi, que phi se mueve de 0 a pi y que ρ se mueve de 0 a 3. ¿Sí? O sea que usted, este integral que está aquí, pues la puede calcular integral de 0 a pi, integral de 0 a 2 pi, integral de 0 a 3 de ρ cuadrado seno de phi, bueno, por 3, ¿no? Por la divergencia, de ρ de teta de phi. Pero bueno, usted se puede evitar todo este cálculo porque pues al final como es una esfera, es 3 veces el volumen de la esfera. Entonces eso sería 3 veces por el volumen de la esfera, que pues nosotros sabemos 4 tercios de pi por r al cubo, r es 3. Entonces, pues eso que me va a dar, pues eso me va a dar, aquí puedo cancelar un 3 con uno de los tercios, con esto a la 3, entonces me queda al cuadrado, o sea va a quedar 9 por 4, 36, 36 por 3 por pi. O sea, 36, 108 pi. 108 pi, ¿no? Sí, profe. Eso daría entonces esa velocidad o ese flujo o esa intensidad de fluencia. O sea, mejor dicho, ¿qué tan brava es la explosión? 108 pi. ¿Estamos de acuerdo? No entendí qué hizo usted con los ángulos, pero si se puede saltear uno de eso, mejor. No, esto no se lo puede saltar. Lo que pasa es que esto es una esfera. O sea, acuérdese de las coordenadas esféricas. Ujú. Yo no sé, los estudiantes últimamente tienen, y todos, nadie puede decir que no. ¿Dónde ven esféricas? ¿Dónde tengo el de esféricas? Se me perdió el archivo de esféricas. Ah, míralo. No, pero es que el profesor también llena, le dan 4 escritorios y 4 los llena. Mira, es que tengo hasta la mongas. Pero, Sí sabe, profe, que existen las carpetas, ¿no? ¿para qué le muestro las carpetas? Entonces, acuerda de coordenadas esféricas. Mire, esto es coordenadas esféricas. Acuerda de que las coordenadas esféricas dependen de 3 variables. Sí. Del radio, que llamamos ρ, del phi, que acuerde que el phi es el ángulo que usted mide De desde 0 la a pi. parte positiva de z hasta Ajá. pi, y el teta de toda la vida, De 0 a 2 pi. de 0 a 2 Ajá. pi. Entonces, por eso es que esta integral le da eso. Lo que pasa es que la integral de la esfera, como usted está tomando la esfera completa, la integral de la esfera pues es el volumen. Sí, o sea, yo podría calcular esta integral sin ningún tipo de problema. O sea, esta integral pues usted la saca rápido. Y eso le va a dar el 108 pi. Pero entonces pues de todas maneras pues nosotros nos evitamos el cálculo de eso pues porque sabemos que la esfera tiene un volumen dado, ¿sí? O sea, y esto es 3 veces el volumen de la esfera. Entonces pues usted lo puede calcular fácil. ¿Me entiende? Ah, ok, vale, ya le entendí. Entonces, eso sería un ejemplo. Por eso es que el teorema de la divergencia nos permite facilitar los cálculos, pues en algún sentido, ¿no? Porque de todas maneras, pues la integral hay que calcularla. O sea, usted la puede calcular. Acuerde que como es flujo hacia afuera, como dice aquí hacia afuera,
Esta integral que está acá, que fue la que vimos la clase anterior, esta integral que está acá da exactamente, o le debe dar exactamente el mismo valor que si lo hace por medio de el teorema de la divergencia. ¿Sí? O sea, si usted lo hace por este lado, con esta integral, o lo hace por teorema de la divergencia, pues le va a dar lo mismo porque está calculando exactamente lo mismo. ¿Me entiende la idea? Sí, señor. Ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde precisamente pues vamos a mirar que es lo mismo calcular el flujo usando esta integral que usando la de la divergencia. ¿Sí? Ejemplo. Claro, ¿qué pasa con el teorema de la divergencia? Pues es que el detalle con el teorema de la divergencia pues es que es más fácil de calcular, porque pues usted no tiene que ponerse a sacar las derivadas, a sacar las raíces, bueno, hacer todos los cálculos correspondientes pues para sacar todo eso. ¿Sí? Por eso es más fácil, pero pues usted puede usar la de la divergencia. Ejemplo. Profe, una pregunta. ¿Usted allá en esa, donde tiene el 3 elevado a algo, ese algo cuánto es? ¿4? Cubo, 3. cubo. Porque es 4 tercios Ah, de pi por r al cubo, ese es el volumen de la esfera. vale. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo donde pues sí toque resolver la integral. Calcule, lo mismo, ¿no? Calcule el flujo, calcule el flujo de f, calcule el flujo de f a través de la superficie S, calcule el flujo de F a través de la superficie S, donde F de XYZ es igual, F de XYZ es igual a no mentiras, F 2X en Y más 2Y en J más 5Z en K y la superficie S es la porción del plano 3X más 2Y más Z igual a 6. ¿Listo? Ojo porque aquí sí toca calcular la integral triple. Aquí sí nos toca mirar cómo queda la integral triple pues para poderla calcular. Pero bueno, ustedes son expertos calculando límites de integrales triples. Nosotros ya vimos un semestre eso. En un semestre no, un mes todo cómo calcular los límites. Entonces ustedes son expertos. Entonces voy a darles ahí 5 minutos a ver qué hace. Vuelvo y lo digo, o sea, digamos, el teorema de la divergencia también le va a ayudar a calcular cuál es la resistencia que tiene pues como este plano pues o esta lámina respecto a un flujo que llega lateral. O sea, digamos, usted tiene un flujo que viene por este lado así, va atacando así, o sea, va atacando de abajo hacia arriba. Entonces pues el teorema de la divergencia le permite ver la intensidad a la cual está siendo atacada esta lámina por ese flujo. ¿Me entiende? Sí. Bueno, entonces pues dejemos ahí. La próxima clase hacemos ese ejemplo, vemos teorema de Stokes y terminaríamos el tema. ¿Listo? Chao. Listo, pues a profe. la grabación.